En este video vamos a analizar las causas del golpe de Estado de 1930. Vamos a ver cuáles fueron las causas que llevaron a que se produjera este golpe de Estado que puso fin en la historia argentina a un periodo conocido como las presidencias radicales. Vamos a explicar o vamos a analizar solamente las causas del golpe de Estado y no nos vamos a meter en cómo se produjo el golpe de Estado, cuáles fueron los hechos o los acontecimientos más importantes o cuáles fueron las personas que lo llevaron a cabo, etcétera. Solamente vamos a analizar las causas del golpe. En todo caso, después el desarrollo del golpe, etcétera, será tema para otra explicación u otro video, ¿no? Con lo cual solamente vamos a ver cuáles fueron las causas del golpe de Estado. Bueno, el golpe de Estado se produjo el 6 de septiembre de 1930. Hipólito Yrigoyen había asumido la presidencia en 1928, o sea que se produce a los 2 años de comenzado su mandato presidencial. Fue el primer golpe de Estado de la historia argentina del siglo XX y este golpe de Estado inaugura una época de inestabilidad institucional en la Argentina contemporánea, ¿no? Hubo golpe de Estado prácticamente cada 10 años durante un periodo largo de tiempo, prácticamente cada 10 años. Se produjo, bueno, el primero en 1930, luego en 1943, 1955, 1966 y 1976. En estos 5 casos, en estos 5 golpes de Estado, los militares asumieron el poder de forma directa, desplazando a las autoridades constitucionales que había en ese momento, ¿no? Pero además de estos casos en los cuales las Fuerzas Armadas asumieron el poder de forma directa, también se pueden agregar otros casos que no son específicamente golpe de Estado, en los cuales los militares desplazaron al presidente electo constitucionalmente y permitieron que asumiera a otra persona, a otro civil. No asumen el poder de forma directa a ellos, sino que desplazan a un presidente y permiten que asuma a otro, ¿no? Obviamente al cual eh, podrán manejar mejor, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en 1962 se lo desplazó a Frondizi y se permitió que asumiera Guido, que era un civil, digamos, ¿no? Fue un presidente civil. Bueno, un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder. Normalmente, bueno, en la historia argentina por lo menos siempre han contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas y con el apoyo de una parte importante de la sociedad, con lo cual normalmente son golpes cívico-militares, ¿no? Y, bueno, obviamente haciendo uso de la fuerza, vulnerando claramente las normas legales de sucesión en el poder vigente, o sea, violando la Constitución Nacional que establece los mecanismos por los cuales deben ser electos los gobernantes o por medio de los cuales se los debe reemplazar, ¿no? Se distingue de otros conceptos parecidos, por ejemplo, la revuelta, el motín, la rebelión, la revolución o la guerra civil, eh, pero que no son exactamente iguales al concepto de golpe de Estado, ¿no? Un fenómeno tan complejo como el golpe de Estado, ahora hablo específicamente del golpe de Estado de 1930, un fenómeno tan complejo suele tener muchas causas, obviamente es multicausal, no hay una sola causa para un fenómeno así, y a veces incluso se hace difícil determinar la importancia que tuvo cada una de las causas, ¿no? Muchas veces los historiadores le dan por ahí más importancia a una causa u otra, dependiendo, bueno, de posturas personales, etcétera, pero claramente es un fenómeno complejo, donde existen muchas causas y donde no es tan claro distinguir cuáles fueron más importantes unas que otras, ¿no? Este golpe de Estado, bueno, puso fin a un largo periodo de estabilidad institucional que había vivido la Argentina y de pleno funcionamiento de la Constitución Nacional, por lo menos desde 1862 que Mitre asume la presidencia hasta 1930, habían transcurrido 68 años en el país en los cuales los presidentes se sucedieron unos a otros y la Constitución Nacional tuvo plena vigencia. Lo más parecido a un golpe de Estado que hubo en la Argentina en aquel entonces fue la Revolución del Parque, que igual no tiene nada que ver con un golpe de Estado, porque ya sabemos que la Revolución del Parque fracasó y solamente obligó a que un presidente renunciara y después ese presidente fue reemplazado por el vicepresidente, ¿no? Con lo cual no hubo en estos 68 años, desde 1862 hasta 1930, no hubo golpe de Estado, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las causas del golpe? Acá las enumero y después vamos a ir viendo una por una en cada una de las placas, ¿no? En primer lugar, Irigoyen era un hombre de edad avanzada y padecía de problemas de salud. En segundo lugar, había una profunda lentitud en la toma de decisiones. En tercer lugar, se vuelven a aplicar prácticas consideradas demagógicas. En cuarto lugar, había una grave coyuntura económica. En quinto lugar,
Irigoyen incumplió muchas de las promesas electorales que había hecho en su campaña electoral cuando fue elegido en 1928. Hubo un fortalecimiento de la oposición, surgió el nacionalismo, existió una cuestión problemática que fue el tema del petróleo, el problema del petróleo, y bueno, también había malestar dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Así que vamos a ir analizando ahora una por una estas causas. En primer lugar, bueno, Irigoyen era un hombre de edad avanzada y padecía de problemas de salud. Hipólito Yrigoyen, bueno, había nacido el 13 de julio de 1852. Al asumir el segundo mandato en 1928 tenía 76 años y para el golpe de Estado ya contaba con 78 años, o sea, una persona muy grande, digamos, ¿no? Ha habido otros presidentes que han asumido siendo mucho más jóvenes y que por lo tanto estaban por ahí en plena madurez o con el uso completo de sus capacidades, ¿no? Pero bueno, Irigoyen ya era una persona de 78 años, bastante mayor, con todos los problemas de salud o los achaques que son propios de la edad, ¿no? Y esto claramente que va a repercutir en lo que fue su segundo mandato presidencial, ¿no? A lo avanzado de su edad se sumaban algunos problemas de salud que también limitaban sus capacidades o el tiempo que le podía dedicar a la gestión como presidente, ¿no? En segundo lugar, la lentitud en la toma de decisiones. Era una característica de la forma de gobierno, que en realidad ya en la primera presidencia se había mostrado de esta manera, ¿no? La tendencia que tuvo Hipólito Yrigoyen a concentrar en su persona la mayoría de las decisiones políticas afectó claramente al conjunto de la administración pública. Esto ya había sido un problemón en la primera presidencia, pero ahora en la segunda presidencia, con un Hipólito Yrigoyen mucho más grande en cuanto a edad, con una salud más debilitada, etcétera, se volvió realmente un drama, diríamos, ¿no? La administración quedó virtualmente paralizada con asuntos que requerían una pronta solución y que esperaban o que quedaban a la espera de la palabra del líder o de una respuesta del presidente, etcétera, y esa palabra nunca llegaba, etcétera, ¿no? Los asuntos se amontonaban en el despacho del presidente esperando una solución, bueno, que nunca llegaba, ¿no? A esto se agregó una campaña periodística que fue feroz, en la cual se acusaba al presidente de incompetente y de corrupto o de corrupción. Esa campaña probablemente nunca se había visto en la Argentina, o hasta ese entonces por lo menos, una campaña tan feroz en contra del presidente, ¿no? Todos los días, perdón, los diarios publicaban artículos en los que se mofaban de la figura presidencial con un tono despectivo que nunca antes se había visto. Aparte de la figura del presidente, también los diarios atacaban las instituciones del sistema democrático y esto contribuyó obviamente a debilitar el respeto que tenía la investidura presidencial, ¿no? Es más, los diarios bueno, francamente hacían toda clase de caricaturas, de chistes con la figura de Hipólito Yrigoyen. Era realmente muy insidioso la forma en la cual se mofaban del presidente y se reían del presidente y demás, ¿no? Acá puse algunos titulares solamente de algunos diarios. Por ejemplo, dice: el gobierno del señor Irigoyen está muerto, solo falta su entierro. Bueno, cosas así, peores todavía se decían. El pueblo de la República debe terminar con este vergonzoso y trágico estado de cosas. Bueno, después cuando se produjo el golpe de Estado, jubilosamente celebra todo el país el triunfo rotundo de la revolución, etcétera, ¿no? Bueno, son algunos titulares, igual la prensa jugó un papel muy importante en esta época, ¿no? Acá les puse ahí una reflexión de Juan Domingo Perón que es sumamente interesante. Juan Domingo Perón ya era un hombre, era un oficial del ejército, era un hombre adulto, diríamos, y hay que pensar que Perón va a ser presidente 16 años después de este golpe de Estado, ¿no? Y Perón cuenta en algunos de sus escritos que él estaba convencido, junto con la mayor parte de la Argentina, de que Irigoyen era corrupto, ¿no? Una de las acusaciones que le hacían los diarios en esta época. Y dice que él después del golpe de Estado, bueno, una vez que se puso el golpe de Estado, la gente asaltó la casa de Irigoyen, le destruyeron su casa, etcétera, y se publicaron fotos de cómo vivía él, y él vivía de una forma muy austera, y después se comprobó de que estas acusaciones de corrupción eran mentira. Entonces, Perón, él hizo en sus escritos una reflexión respecto bueno, del poder que tenía o que tiene la prensa, ¿no? Como una formadora de opinión. En esta época la prensa influyó mucho, por así decirlo, para crear un estado de animosidad en contra del presidente, ¿no? De todas formas, probablemente de las causas que
que llevaron al golpe de Estado, esta sea una de las menos importantes, porque tampoco hay que magnificar el poder que tiene la prensa, ¿no? Hay muchos casos de hoy en día en los cuales, se ha demostrado que la prensa no llega tampoco a formar una opinión completa en la población o a inclinar la balanza, ¿no? En tercer lugar, bueno, se vuelven a aplicar prácticas consideradas demagógicas en esta segunda presidencia de Irigoyen. Vuelven a darse algunas situaciones que fueron muy criticadas, o mejor dicho, que fueron de las más criticadas durante su primera presidencia, ¿no? En primer lugar, hay tensas relaciones con la oposición, lo que llevó a que muchos partidos políticos opositores al radicalismo se unieran, no solamente los conservadores, que ya venían trabajando desde hacía rato con los antipersonalistas, sino que también muchas otras ramas o muchos otros partidos políticos también se pliegan, por así decirlo, en contra del gobierno. Después hubo una virtual paralización del debate parlamentario, ¿no? Irigoyen, que había tenido pésimas relaciones con el Congreso, bueno, el Congreso prácticamente no funcionó en estos años. En 1930, por ejemplo, el Senado, que era opositor a Irigoyen, sesionó una sola vez, con lo cual el Congreso estaba prácticamente paralizado, ¿no? Durante la primera presidencia, Irigoyen había tenido la oposición de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Ahora en la segunda presidencia, la Cámara de Diputados había mayoría radical, o sea que el gobierno contaba con el apoyo de la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Senadores siguió estando en manos de la oposición, ¿no? Y en tercer lugar, se vuelven a producir las famosas intervenciones federales por decreto del presidente, con lo cual se reavivaron los conflictos entre el Poder Ejecutivo y las provincias, ¿no? Todos estos rasgos, que en realidad ya habían estado presentes en la primera presidencia de Irigoyen, se vuelven a dar ahora en la segunda presidencia y también contribuyeron a formar un estado de oposición al gobierno, ¿no? En cuarto lugar, la grave coyuntura económica. Irigoyen se hizo cargo de la presidencia bajo una coyuntura económica muy crítica, o sumamente crítica. Estos problemas se debían en parte al modelo agroexportador, que ya sabemos que es un modelo sumamente dependiente. No es un modelo que le dé autonomía a un país. Sumamente dependiente del buen funcionamiento del comercio internacional y de los precios de los productos primarios que no eran fijados por nuestro país. Digamos, los precios fluctuaban en el mercado internacional de acuerdo a un montón de variables, si había buenas cosechas o malas cosechas, la cantidad de grano producido un año determinado, hacía que fluctuaran los precios en el mercado internacional y eso obviamente que afectaba al país, ¿no? Los efectos de la crisis eran resultado de una economía como la Argentina que dependía básicamente de la exportación y por lo tanto era vulnerable a las fluctuaciones del comercio internacional. Además de esto, de la coyuntura o de la debilidad del modelo agroexportador, además de esto se dio también la crisis económica internacional de 1929, desatada por la caída de la bolsa de Nueva York, que esto agudizó la situación, ¿no? En estos años hubo una disminución de la cantidad de exportaciones de materias primas, o sea, la Argentina vendió menos materias primas que en años anteriores. Aparte, los precios internacionales de los productos agrícolas descendieron notoriamente, o sea, vendimos menos y aparte vendíamos más barato, digamos, o cobrábamos menos dinero, ¿no? Y también disminuyeron las inversiones extranjeras en el país, con lo cual toda esta situación hizo que se provocara una profunda disminución de los ingresos del Estado. Es decir, el Estado cobraba muchos menos impuestos porque en esta época los impuestos que recaudaba el Estado provenían prácticamente o principalmente de los impuestos aduaneros. Todavía los impuestos de consumo interno, etcétera, eran muy pequeños, con lo cual una enorme proporción de los recursos del Estado venían justamente de los impuestos que se cobraban en la aduana. Con lo cual, obviamente, el hecho de vender menos, de vender más barato, etcétera, hizo que esto afectara directamente a los recursos del Estado. Las medidas tomadas por el gobierno para hacer frente a esta crisis provocaron inflación, otro problema económico, y obviamente una pérdida de la inflación siempre es una pérdida del poder adquisitivo que afecta sobre todo a los sectores populares y también a la clase media, ¿no? En quinto lugar, un incumplimiento de muchas promesas electorales. Hipólito Yrigoyen había prometido en su campaña electoral la creación de cargos públicos, que ya sabemos que esto lo había hecho también durante la primera presidencia, algo que ya había hecho con anterioridad para recompensar
la militancia política. Pero en un contexto de crisis económica y de menores ingresos fiscales, menores recursos que tiene el Estado, el presidente no pudo cumplir con sus promesas electorales, ¿no? No solamente no creó nuevos cargos públicos, o por lo menos muy poco, sino que debió decretar cesantías masivas en la administración a fin de recortar gastos estatales. Y esto también afectó porque claramente muchos de los votantes o de las personas que votaban a Hipólito Yrigoyen votaban esperanzadas de poder conseguir un cargo en la administración pública y ver recompensada, entre comillas, su militancia o su adhesión al partido, ¿no? Pasar a trabajar en la administración pública para muchos sectores en esta época claramente era una forma de obtener o de lograr un ascenso social, ¿no? Entonces esas esperanzas que se defraudaron, por así decirlo, hicieron que muchas personas empezaran a actuar como opositores al gobierno, ¿no? En sexto lugar, bueno, el fortalecimiento de la oposición. A medida que la crisis afectaba el desempeño del gobierno radical, la oposición fue ganando terreno y logrando el apoyo de sectores cada vez más amplios de la sociedad. Y este dato puntual nos muestra esto, ¿no? Desde 1928 la UCR comenzó a perder votantes. En 1928, cuando se lo elige a Hipólito Yrigoyen como presidente, con cerca del 60% de los votos, el radicalismo aventajó al segundo partido más votado con más de 300.000 votos. Para 1930, que hubo elecciones para el Congreso, para diputados y senadores, esta cifra se redujo a menos de 10.000. Digamos, mucha gente que había votado al radicalismo en 1928 ahora estaba votando a otros partidos, ¿no? A los partidos opositores al radicalismo. En séptimo lugar, el surgimiento del nacionalismo. Bueno, durante la década de 1920 había comenzado a surgir en la Argentina una nueva derecha llamada nacionalista, que tenía muchas semejanzas, obviamente, pero también muchas diferencias con la vieja derecha, que era la derecha conservadora que había gobernado el país durante tanto tiempo, ¿no? La diferencia entre nacionalistas y conservadores es sumamente interesante, ya eso después va a ser tema de otro video cuando eh, nos metamos un poco más en el tema de la década infame. Bueno, el nacionalismo surgió por un contexto internacional que le fue favorable, claramente, la existencia del comunismo en la Unión Soviética y de los nuevos partidos o movimientos políticos que surgieron por toda Europa para hacerle frente al comunismo, el falangismo español, el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán y muchos otros partidos que surgieron en prácticamente todos los países de Europa, fue indudablemente una causa del nacionalismo argentino, ¿no? Y aparte también el nacionalismo argentino se inspiró en muchos pensadores tradicionalistas franceses, como por ejemplo Maurras, que postulaban, diríamos, ciertas cosas que no estaban eh, a tono con el liberalismo político, ¿no? Bueno, tuvo mucha influencia en los medios intelectuales, y yo acá mencioné algunos pensadores que han tenido una relevancia muy destacada. Por ejemplo, los hermanos Rodolfo y Julio Iriasusta, que han escrito mucho sobre temas de historia, la relación de la Argentina con el imperialismo británico, etc. Alfonso y Rodolfo y Roberto de la Ferrer, Ernesto Palacio, también otro que ha escrito mucho sobre la historia argentina, etc. Bueno, han influido mucho en el nacionalismo en ambientes intelectuales de la época, en la universidad, el ejército y la Iglesia Católica. Y el nacionalismo tenía ideas que eran anticomunistas, eso bueno, no hay que explicarlo demasiado, antiliberales, es decir, se oponían al liberalismo político, a la división de poderes, al sufragio, a la existencia de partidos políticos, etcétera. Obviamente que tienen ideas autoritarias y antidemocráticas, ¿no? Postulaban la existencia de un gobierno fuerte que sea capaz de poner un freno al comunismo, porque pensaban que la democracia básicamente era un sistema político débil, políticamente débil, ¿no? Bueno, en octavo lugar, el problema del petróleo. Bueno, en la Argentina explotaban el petróleo YPF, que era una empresa estatal, yacimientos petrolíferos fiscales, y algunas empresas privadas de capitales norteamericanos. Por ejemplo, Standard Oil, que era norteamericana, y de capitales británico-holandeses como la Royal Dutch Shell. Aproximadamente YPF tenía la explotación del 60% del petróleo y el otro 40% se lo repartían estas empresas privadas. YPF desde su fundación o de su creación había hecho una verdadera guerra comercial en contra de estas empresas privadas de capitales extranjeros e incluso YPF había
había logrado vender más barato los combustibles, obligando a que las empresas también tengan que bajar sus precios para no ser excluidas del mercado, ¿no? Con lo cual había toda una verdadera guerra comercial entre YPF y estas empresas privadas, ¿no? De capitales privados extranjeros. Bueno, muchos sectores del radicalismo que postulaban una mayor intervención del Estado en la economía, eh, junto con sectores militares que buscaban una mayor autonomía del país en la generación de combustibles y en la producción industrial, postulaban la nacionalización de los recursos petrolíferos, es decir, que todos los recursos petrolíferos pasasen a depender del Estado, con lo cual YPF tendría la explotación de absolutamente todo lo relacionado con el petróleo y los combustibles derivados del petróleo, ¿no? De sancionarse esta ley, solamente YPF, bueno, podría explotar el petróleo, refinarlo, es decir, transformar el petróleo en combustibles, en nafta, queroseno, etcétera, y pasaría a tener el monopolio total de la provisión de combustibles en la Argentina. El proyecto de ley para nacionalizar el petróleo fue presentado en el Congreso, pero la Cámara de Senadores, que ya dijimos que era opositora al gobierno de Irigoyen, bueno, donde los radicales eran minoría, la Cámara de Senadores se negó a tratarlo. Por medio de las intervenciones federales, ya sabemos que el gobierno pensaba revertir esta situación, interviniendo en las provincias y logrando que en muchas provincias surjan gobiernos radicales, pensaba en algún momento lograr una mayoría en la Cámara de Senadores, ¿no? Y obviamente al hacer esto, o al tener una mayoría también en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, obviamente que se iban a volver a presentar estos proyectos de ley. Fíjense qué dato curioso, el 7 de septiembre de 1930, es decir, un día después del golpe de Estado, estaban convocadas las elecciones en Mendoza y San Juan, lo cual le podría le podría haber dado al gobierno el control de las dos provincias, si es que ganaban los radicales, y en el caso que ganaran en las dos provincias, los radicales lograrían tener 4 senadores más, con lo cual habrían obtenido la mayoría en la Cámara de Senadores. De pasar esto, obviamente que la ley de nacionalización del petróleo probablemente hubiese sido aprobada en 1931, ¿no? Con lo cual las empresas extranjeras obviamente que presionaban para que esto no suceda. Eh, ¿Qué tan responsables son estas empresas del golpe de Estado? Bueno, es muy difícil determinarlo. Claramente el golpe de Estado hubo otras cosas que fueron mucho más importantes, pero seguramente que estas empresas presionaron o hicieron lobby para que los sectores militares opositores al gobierno hicieran el golpe de Estado, ¿no? Con lo cual el tema este no es un dato menor. Y por último, el malestar en las Fuerzas Armadas. Bueno, ya sabemos que la relación de Irigoyen con las Fuerzas Armadas ya había sido tensa durante su primera presidencia. Los militares criticaban que se les usara para reprimir las huelgas obreras y para las intervenciones federales. Ellos decían que esto podía llevar a que las Fuerzas Armadas se politizaran. También le criticaban la falta de inversión en equipamiento. Bueno, un montón de críticas y quejas hubo en la primera presidencia. Sabemos también que Alvear tuvo mejores relaciones con los militares, pero cuando Irigoyen asume nuevamente en 1928, comete un error claramente que produjo muchísimo malestar en las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que hace? Se mete en la política de ascensos de las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas tienen una política de ascenso ya fijada, por así decirlo, por reglamentos internos de las Fuerzas Armadas, y los militares van ascendiendo, entre comillas, como lo hacen los alumnos en las escuelas, diríamos, ¿no? Lo van ascendiendo por camadas, por promociones. Irigoyen lo que hizo fue empezar a premiar a muchos partidarios, a muchos militares que eran radicales, haciendo que se salteen muchas camadas, por así decirlo, y subiéndolos a cargos que no les corresponderían por su antigüedad o por su experiencia dentro de la fuerza, y a su vez también removía a militares que eran por ahí de conocida eh, postura antirradical, con lo cual premiaba a sus partidarios y castigaba a los opositores, ¿no? El hecho de haberse metido en la política de ascensos trajo mucho malestar en las Fuerzas Armadas porque claramente era una violación manifiesta, por así decirlo, a los reglamentos internos que tienen las Fuerzas Armadas para los ascensos de los oficiales, etcétera, ¿no? Bueno, esto hizo que surgiera dentro de las Fuerzas Armadas un sector conocido como profesionalista, que buscaba mantener la independencia de los militares respecto de las luchas políticas, ¿no? Y bueno, claramente este malestar que había dentro de las Fuerzas Armadas va a ser un elemento más de los que ayudaron a que se produjera el golpe de Estado. Bueno, esto es todo. Espero que les haya servido la explicación.